Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre, vamos a empezar analizando la operación del sistema eléctrico y comenzamos con la evolución semanal de la demanda. En este gráfico pueden ver la evolución de la demanda en los últimos 9 años y interesante ver en la línea roja, que es el año 2023, cómo esta semana la demanda se ha mantenido totalmente constante con respecto a la semana anterior, por debajo de los 4 TWh, en concreto hemos consumido 3,9 TWh y estamos por debajo también del año 2020, año del COVID. Estas últimas semanas estábamos ligeramente por encima del año donde tuvimos el confinamiento, pero otra vez volvemos a estar por debajo de todos los años anteriores. En concreto, si miramos la evolución de la demanda desde el 2022 hasta el 2015, solíamos tener un consumo en torno a los 4,5 TWh y, como les digo, estamos muy por debajo de ese volumen. En concreto, un 9% inferior al año pasado. Ya habíamos visto momentos del año donde habíamos estado por debajo de los años anteriores, como fue a principio del año y también incluso desde el verano pasado, en el 2022, que estábamos por debajo, pero nunca con tanta diferencia. Esto ha sido principalmente por el clima, temperaturas que han permitido pues que ni utilicemos el aire acondicionado ni sea necesario la calefacción. Y lo normal es que esta demanda teóricamente vaya aumentando según vayamos avanzando las semanas por el aumento de temperaturas, ¿no? Como sabemos, tiene un impacto directo sobre la demanda y un aumento de temperaturas va a provocar un incremento en la demanda. Y se espera que pase pues próximas semanas o cuando nos vayamos acercando al verano. A pesar de esta estabilidad en los valores de la demanda, podemos ver cómo el precio aumentó. Aumentó con respecto a la semana anterior considerablemente. Estamos en unos valores en torno a los 50 euros el megavatio hora la semana pasada y esta semana estamos en los 82 euros el megavatio hora. Veremos que porque ha aumentado estos precios considerablemente en las próximas slides. Pero antes, bueno, comentarles que estamos en unos valores similares a los del 2021 y muy por debajo de los del 2022, donde sabemos que el año pasado, pues por las situaciones geopolíticas en las que nos encontrábamos, teníamos unos precios bastante elevados. Y en cuanto al year to date, estamos a 88 euros el megavatio hora. Tuvimos unas épocas del año donde estábamos cerca de los 100 por estos, principalmente por el aumento de los precios que tuvimos en febrero y luego ya gracias a la bajada que hemos estado viendo estos últimos meses, pues este year to date está bajando y estamos muy lejos de los precios que teníamos en el 2022, por lo que les comentaba de este año particularmente alto, y por encima de los que teníamos en el 2021, que teníamos un year to date de 54 euros el megavatio hora. Entonces, como les comentaba, este precio ha subido considerablemente, principalmente por la generación renovable que ha bajado, la eólica y la solar, como vamos a ver en las siguientes slides. Si seguimos con la misma resolución semanal, en este gráfico podemos ver la generación solar. Vemos cómo tenemos una tendencia a la baja. La semana pasada había bajado porque habíamos tenido una fuerte generación eólica y esta semana ha bajado aún más por el mal tiempo principalmente que hemos tenido, que ha hecho que esta tecnología no pueda generar lo suficiente y ya nos estamos alejando. Bueno, estábamos cerca de generar 1 teravatio hora semanal y esta semana nos hemos acercado a los 600 gigavatios hora. Hemos estado por debajo incluso del año pasado, cuando teníamos menos capacidad instalada, situación que no había pasado pues solo aquí al principio del año, donde también estábamos más bajos que en el 2022, pero ya el resto del año siempre habíamos estado por encima, marcando récord por mayor capacidad instalada y buen recurso, pero vemos cómo esta semana esta tendencia ha cambiado totalmente. Y ha cambiado totalmente coincidiendo también con una bajada en la generación eólica. Como pueden ver, en este gráfico les mostramos la misma información, resolución semanal, en este caso el detalle de la generación eólica. La semana pasada tuvimos una generación bastante elevada para esta época del año, un pic muy fuerte. Esta semana vemos cómo ha bajado bastante, pero si lo comparamos con los últimos años, vemos cómo estamos en la parte alta de los registros, ¿no?
lo normal en esta época del año es tener una menos generación eólica, suele ser más alta a principio del año y a final de año. Esta semana vemos como muchísimo inferior a la semana pasada, pero está en la parte alta de los registros que tenemos, ¿no? Como les comento. Si miramos ahora el detalle horario de estas dos tecnologías, podemos ver aquí la generación eólica en Portugal, España, Francia y lo mismo para la generación solar. Vemos cómo ha sido, normalmente este eje les comento que lo solemos tener a 50, 55, esta semana lo hemos bajado a 45, así que no se puede ver tanto el impacto de la bajada de la generación, pero vemos cómo a principios de la semana teníamos sobre todo baja generación solar, también el fin de semana, y como jueves y viernes teníamos ya mayor generación eólica y el jueves sobre todo generación solar en España. Por el lado de Francia fue desde el martes hasta el viernes bastante estable la generación eólica, inferior el lunes y el fin de semana. Y así unimos el resto de las tecnologías y vemos el mix completo. Podemos ver el donut de la izquierda, donde nos muestra el porcentaje de cada una de las tecnologías en el mix. Bueno, ver cómo la generación eólica ha bajado considerablemente. Representaba la semana pasada cerca del 40% del mix en España y esta semana tenemos un 26%. La solar pasó a un 15%, estaba representando un 18%, y para cubrir, ¿no?, al final esta falta de generación eólica se ha necesitado generar más gas. Y esta tecnología ha pasado a representar el 17% del mix, que la semana pasada estaba por debajo de 10. Por otro lado, la hidráulica no ha aumentado tanto, solo un porcentaje a pesar de las lluvias. Si miramos ahora el detalle horario de cada una de ellas, interesante comentar la nuclear. Empezamos la semana generando a 6 gigas y terminamos a 5 y tenemos dos centrales fuera por mantenimiento, que son ASCO 1 y Trillo, que se fue esta semana el martes por la noche, por eso está bajada. Se esperan que estas dos centrales entre ASCO 1 el 9 de junio y Trillo a final de junio. Luego por el lado del gas podemos ver cómo ha tenido un rol más importante esta semana, disminuyendo el jueves y el viernes donde teníamos mayor generación eólica y pudo reducir, pero el resto de la semana ha participado mucho más que lo que estamos acostumbrados. La hidro generó incluso durante las horas solares. Esta tendencia ha cambiado con respecto también a las otras semanas que llevamos analizando. Estábamos acostumbrados a ver bombeo ya prácticamente todos los días durante las horas solares y esta semana, sin embargo, ha ocurrido los días donde sí que teníamos mayor generación eólica, pero no el resto de los días. Y otra cosa que ha cambiado bastante esta semana ha sido el tema de los intercambios. Hemos pasado a importar toda la semana desde Francia, incluso durante las horas solares. Estábamos ya también acostumbrados a ver continuas exportaciones hacia Francia y esta semana ha cambiado la tendencia principalmente, ¿no?, por tener menor generación eólica. Ya por último, les quería comentar los precios. Esta semana han estado más acoplados de los que solemos ver con Francia, un 47% del tiempo, casi la mitad de las horas ha estado con el mismo precio que en Francia. Luego sigue pues con la misma tendencia de precios altos en los picos de la mañana y la noche y bajos en las horas solares, bajando más incluso los días con mayor generación eólica. Vemos, como siempre estuvimos, o precios iguales o superiores a Francia, por este tema que les he comentado de las importaciones. En cuanto a precios mínimos, el viernes llegamos en España a un precio mínimo de 4 euros el megavatio hora y en Francia se alcanzaron durante 13 horas precios o iguales a cero o incluso negativos. El domingo en Francia se registró un precio mínimo de menos 37 euros el megavatio hora a las 2. Y aquí no mostramos el resto de países de Europa, pero interesante comentarles también que en Países Bajos llegamos a observar un precio negativo de menos 400 euros el megavatio hora y Alemania también tuvo un precio negativo de menos 130 euros en el megavatio hora. Esto era todo lo que le quería comentar. Adrián, si quieres continuar con la parte de commodity. Muy bien, muchas gracias María. Buenos días a todos.
Pues empezamos como siempre por el gas y trayendo, como ya la semana pasada, la diferencia entre el contrato de invierno, que es esta línea normal, digamos, y el contrato del mes siguiente, que es el gráfico de velas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver claramente que la tendencia sigue siendo bajista. Llevamos ya 2 meses de caídas ininterrumpidas. Recordar que la última levísima apreciación fue pues cuando veíamos que el invierno no acababa de terminar o había un frío inusual para principios de abril, pero el resto ha sido caída continua y nos encontramos en mínimos ahora mismo desde mayo de 2021. Ya no tenemos junio, ya nos hemos pasado a mayo con precios que se marcaron la semana pasada. 23,70 fue el mínimo y se liquidó el contrato en 24,52, lo que supone una caída del 18,8%. Esto, salvo las caídas tan fuertes que hubo después de los máximos históricos a 300 y pico euros megavatio hora, no habíamos visto una caída semanal tan grande desde hacía ya bastantes años, 15 leí el otro día. Entonces, bueno, pues esto da una idea de lo tranquilo que está ahora mismo el mercado. Ya hemos entrado definitivamente, y más si lo, digamos, relativizáramos por inflación, hemos entrado ya en lo que es la parte alta de los precios normales para el gas. Esos 20 y pocos, pues ya sí que se habían visto históricamente. Y bueno, pues si la tendencia sigue a la baja, nadie nos puede decir que en el contrato de verano, o sea, en el contrato de los meses de verano, podamos ver incluso precios inferiores. De hecho, ha salido ya algún análisis diciendo que si los precios continúan cayendo, puede afectar al envío de metaneros desde Estados Unidos, que ya no estarán en dinero, y por lo tanto es una situación también a observar con detenimiento. Sí que es verdad que los análisis indican que todavía los precios tienen que caer más. Estamos, ya digo, en el entorno de los 24 o 25 euros megavatio hora. Tendrían que caer por debajo incluso de 10 para producirse ese parón generalizado. No decimos que no se puedan cancelar algunos con precios superiores a 10, pero el parón tendría que ser por debajo de 10 para que no salir a cuenta enviar barcos a Europa, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para anticipar esa situación, y más teniendo en cuenta, fijaros cómo está el contrato de invierno. Aquí el contango es clarísimo, pese a que en los últimos días, pues bueno, la tendencia también es claramente a la baja. Ya se perdieron los 50 que habían estado sostenidos, digamos, en los últimos meses. Entre 50 y 60 cotizaba ese contrato, viendo que el verano está siendo como es, además con una aumento de generación renovable muy importante en países como Alemania. Probablemente esta semana veamos récord histórico de generación solar. Esto incide en los precios que María comentaba antes a lo largo de toda Europa. Bueno, pues entonces el gas no tiene otra cosa que hacer que caer, ¿no? También incluso en el contrato de invierno, porque la situación es muy cómoda actualmente. Lo que ocurre es que bueno, una de las situaciones que ha llevado a precios tan bajos en el contrato del mes siguiente, por supuesto, es el control de la demanda o la caída de la demanda, que no está volviendo en la industria al ritmo que se podía prever. Y eso también es motivado porque realmente estamos en una situación de contango que lo que hace es que los planes de inversión de las empresas pues no puedan depender solo de 2 o 3 meses de precios muy bajos. Hasta que no baje el contrato de invierno o los sucesivos por debajo de esos 30 y tantos euros por megavatio hora, pues probablemente la demanda no vuelva, y eso incide también en que los precios a corto plazo pues tampoco repunten, ¿no? Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola y los precios, pues bueno, pues no tienen otra vía que seguir cayendo. Los almacenamientos en Europa estaban ayer al 67%, que son 23 puntos porcentuales superiores a la misma época del año en 2022. Con los flujos o las importaciones que vienen de Noruega en 227 millones de metros cúbicos al día, que sigue siendo menos de los 330 que aproximadamente suelen enviar, pero es que todavía hay parones allí por mantenimiento. Y ya digo, no es una situación, ya hemos comentado las semanas anteriores, es una situación que no está, la verdad es que afectando nada a los precios. ¿Qué pasó con el CO2? Pues en este caso sí que hubo un cambio de tendencia con respecto a las semanas anteriores. Veníamos de 2 semanas alcistas,
Después de que terminara el periodo de cumplimiento, pues los precios cayeron, como era de esperar, hasta mínimos de los últimos meses, pero se recuperaron porque en mayo había menos subastas en mercado primario. Bueno, cuando ya la semana pasada se retomaron por vacaciones, es lo que ocurría, había menos subastas por vacaciones en diferentes países europeos, y cuando se ha retomado la semana pasada un calendario normal de subastas, que además se han liquidado en su mayoría con descuento, 4 de 5 se liquidaron con descuento, pues bueno, pues los precios cayeron de forma muy sostenida, un 8,4% hasta 82,30, marcando un mínimo en 81,92, que es mínimo desde enero de este año, es decir, mínimo de los últimos 4 meses. Ya sabéis que aquí, pese a que los fundamentales nosotros hayamos insistido en que eran bajistas para esta primera mitad del año, pues bueno, ha habido mucha volatilidad por eventos que han sacudido al mercado, y el calendario de subastas es uno de los que hay que tener muy en cuenta siempre. En verano, por ejemplo, las subastas vuelven a caer, y aunque los fundamentales sean bajistas para esa época del año, normalmente hay también apreciación en las cotizaciones del CO2, ¿no? Bueno, en este caso, ya digo, ahora los fundamentales están primando sobre cualquier otra consideración, y más teniendo en cuenta que realmente la caída del gas está siendo muy fuerte, y que muchas de las eléctricas que cubrieron generación por gas o por carbón no se está produciendo también por aumento de generación renovable, y por lo tanto tienen que deshacer esas coberturas que hicieron en antelación, ¿no? Y por lo tanto, pues vemos que la tendencia aquí la semana pasada fue también claramente bajista. Veremos si se llega a los mínimos del año en 77,50. Esta semana vuelve a ser también algo bajista, salvo ayer que bueno, que tuvimos alguna recuperación porque tampoco había subasta, pero mientras no haya un cambio significativo en la cotización del gas o en la demanda de electricidad, normalmente los precios van a estar contenidos. Hablábamos de la media de 200 sesiones, que era la que estaba parando, en este caso, a la caída de los precios. Una vez que se ha roto la semana pasada, pues la caída ha sido grande, y ahora mismo ese nivel, los 85,30 aproximadamente, actuarían como resistencia, igual que antes actuaron como soporte. Sería el nivel a vigilar para considerar que ha habido un cambio de tendencia. Si no se supera ese nivel, seguiríamos en modo bajista también en el CO2. Y por último, el petróleo de la semana pasada, pues aquí fue el único componente del complejo energético que se vio revalorizado, un 1,8 hasta los 76,95 dólares por barril. Se superaron estos 77,5 que no pudieron romperse en las sesiones anteriores, pero el precio ha vuelto a caer. Habéis visto que la semana pasada, además, Arabia Saudí amenazó, como suelen hacerlo ellos, a los traders con que tengan cuidado de ponerse muy bajistas en el mercado. Ahora todas las miradas están puestas en cuál será la decisión de la OPEP Plus el 4 de junio, que tendrá reunión para decidir cuál será la producción en los próximos meses. Hay siempre informaciones encontradas sobre si Rusia está o no respetando los cortes de producción que se había comprometido a mantener. Parece que no es el caso, y que es una de las razones por la que los precios pues están, entre comillas, algo deprimidos. Pero bueno, también lo que subyace es que la situación económica no es la más boyante, y por lo tanto la demanda, pese a los aumentos de la Agencia Internacional de Energía, de las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, pues no está tirando con fuerza de una oferta que está bastante contenida sobre el papel, que parece que en la práctica no es el caso. Y ya terminamos con los futuros de electricidad. Bueno, vemos que la caída la semana pasada, como le ocurrió con el gas y con el CO2, pues ha sido muy importante. Hemos marcado mínimos de los últimos, por supuesto, de este año hasta la fecha, en tanto el Q3, el Q4 y el Q1, los tres han marcado esos mínimos, cayendo un 13, un 8 y un 7 respectivamente. El Q3 ya está en 82,75 euros el megavatio hora. Y por el lado de los anuales, pues también la caída ha sido muy fuerte. Tenemos que el CAL 24 ha caído un 4,36 para un contrato, aquí está, hasta los 98 euros por megavatio hora, y lo que ha sorprendido todavía más es la caída del CAL 25, que en este caso se deja un 10,75 hasta los 81 euros
por megavatio hora, que también es un mínimo anual, era el contrato que mejor había resistido toda la tendencia bajista que lleva marcado el gas desde comienzo de año, y en la semana pasada pues hubo ventas masivas, sobre todo el viernes, que cayó entre 4 y 5 euros de una sola tacada. Bueno, esto era todo por mi parte, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.